William, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Eh, de ahí, si hay alguien que tiene experiencia en banca, sos vos. Fueron muchos años en el Banco Nacional, 12, 12 años en el ¿verdad? Nacional. Y después estuviste en el famoso eh, banco, digamos, de Antes fomento, había estado en el banco, en la Corporación Privada de Corporación Privada de Inversiones, que era Inversiones. una banca de inversión y banca de desarrollo. Sí, al puro tiempo Eh, de los 80 es eso, ¿no? Estuve, sí, en los 80 Sí, para empezar en cuando el estaba Dan Chai Danchay, el cónsul, de procónsul aquí. el procónsul de la República Paralela Costarricense. Y Era después ahí de, estuviste bueno, en Mercado de Valores, ahí también en la fuiste Bolsa de Valores antes, 8 años. 8 años. De, prácticamente me tocó hacerlo. Cuando yo llegué tenía como año y 3 meses la bolsa con Adrián Hidalgo, Y era, algo, ¿verdad? sí, sí. Hidalgo, sí, que la veía, fue Y la el bolsa primer. es privada, Es privada, totalmente privada, creo que le pertenece a los puestos de de bolsa, de bolsa. valores, a algunos cuantos corredores y público en general, porque cuando yo salí de la bolsa todavía era media estatal porque un 40% le pertenecía a Codesa. Pero ya entiendo que ya Codesa se deshizo, bueno, Codesa La cosa desapareció. desapareció, A entonces, mí me tocó el honor de ver sí, cuando le cerraron toda- todas esas el acciones. fuse. Y por cierto, me acuerdo también de que se formó la banca, una especie de bolsa electrónica, ¿te acuerdas? Se hizo una bolsa electrónica que nos copiaron a nosotros lo que estábamos haciendo, que era eliminar el corro. ¿Te acuerdas del Sí, corro sí, que era viva voz? Y nos dio por automatizar todo y que las transacciones fueran transacciones electrónica, sí. electrónicas. Entonces alguien nos copió la idea y se crearon una bolsa de valores electrónica. Pero yo la maté. Sí, La maté porque me llevé al gerente, a Pablo Montes de Oca, me lo llevé al Banco Nacional de jefe del departamento de BNSAFI, que es la fondos de inversión. Y yo creo que desapareció la bolsa electrónica. Y desapareció, sí. ahora la bolsa de valores. El corro ya nadie se acuerda de eso. Todos los que Bueno, andamos pero el como corro sí. existía también en Nueva York, ¿verdad? En la En bolsa de Nueva Nueva York. York existía el corro, es muy famoso. Casi todas También me las bolsas acuerdo. se crearon así, Así, ¿verdad? A la viva voz todo, todo ¿ah? el mundo gritaba Sí. y Bueno, es que esa era la esencia, ¿ah? Es que ahora electrónicamente uno te das cuenta que está pasando, ¿ah? eh, No tenés control de las pujas ni nada de eso. lo que pasa es que la bolsa de valores, muy pocas empresas realmente participamos Mira, en esa aventura de incorporarse y abrir el capital al público. fue una aventura muy buena en tiempos de Daniel Uduber cuando se crea la Bolsa de Valores. Bueno, yo tenía muchos antecedentes antes, pero la idea era que con la creación de Codesa, todas las empresas de Codesa Iban a participar. metían las acciones en la Bolsa de Valores y iba a haber un mercado secundario de acciones de las 30, 40 empresas que hizo la bolsa. Pero en realidad no funcionó, ¿verdad? No, Y, incluso en mis tiempos tampoco funcionaba el mercado accionario. Con esta empresa, la Corporación Privada de Inversiones, nosotros metimos como 25 empresas accionarias en la bolsa de valores, pero igualmente no hubo ningún movimiento. Y no. es que mi interpretación, no sé si estoy equivocado, es que el sistema bancario nacional y sobre todo la banca estatal y la amplia disponibilidad de créditos y la alcahuetería que hubo con los créditos que los readecuaban y no los readecuaban, el empresario costarricense No, que es no muy tenía egoísta necesidad. y no quiere abrirse al público y estar bajo un escrutinio y no quiere que el control familiar se le salga ni de los amigos, de ello es muy fácil meterse en el mercado bancario y la bolsa no prosperó en ese sentido. En este momento es un mercado de liquidez totalmente, ¿verdad? Sí, venta de acciones, de bonos del gobierno Bonos del gobierno y, básicamente y algunas y algunas instituciones y instituciones. mercados de liquidez, recompras y eso, pero
pero Pero es muy importante una bolsa sí, de valores. claro, mueve mucho Y esa capital. cultura de incorporar las empresas a una bolsa y que se sepa Sí. transparentemente qué está pasando. Hubiera sido lindísimo, por ejemplo, que hubiéramos metido el ICE para saber Bueno, qué pasa con el ICE, ¿verdad? bueno, ahora en este En este momento misterioso estados financieros que nadie conoce. nadie los conoce, que esa es una ventaja de una bolsa de valores con las empresas metidas ahí, porque están bajo el escrutinio público, ¿ah? Tienen que cumplir con estados financieros auditados y cosas por el estilo. Por ejemplo, ahora, no sé si el tema va a salir, eh, yo creo firmemente de que el Estado no debe tener empresas públicas. Y una forma de deshacerse de las empresas públicas es vender el capital accionario. Si tuviéramos una bolsa, vos metés las acciones del INS en la bolsa de valores, el INS en la bolsa de valores, y ahí el público llega a comprar las acciones. Claro. Tanto Y exigir rentabilidad, exigir sí, sí, profesionalismo y exacto. exigir permanencia de gente de primera, porque hey, estás bajo el escrutinio de los No, poseedores de acciones y como lo dijiste antes, exigir estados financieros legítimos. legítimos. Porque muchas empresas tienen 5 estados financieros para los accionistas, para los bancos, para las bolsas. Bien, así no se Para la vale. tributación. Para la tributación. Así no se vale. Entonces, No, y yo creo que eso es porque podría crecer. Definitivamente es una manera de capitalizar, ¿verdad? claro. De reducir el riesgo, digamos, de profesionalizar la administración, porque la administración va a estar sujeta al escrutinio, digamos, de los accionistas, ¿verdad? Y eso es una forma interesante y que le daría mucho movimiento si agarramos, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? La Fábrica Nacional de Licores, ¿verdad? Sí. Agarrar los bancos estatales, ¿verdad? Eso de que los bancos estatales sufran cambios tan radicales y que sucedan lo que suceden a veces, ya que eso no debe ser, o sea con una estructura muy profesional, no va a pasar nada de eso, ¿verdad? Sí. Yo siento que esa ley 4.3, primero que nadie castiga si un presidente llega y quita todo, ¿verdad? Los directores, ¿verdad? Y no hay esa continuidad que debe haber y esa armonía, porque eso da confianza a los inversionistas, definitivamente, ¿verdad? Sí, Porque eso de que tenga aval del Estado, bueno, ¿y qué? ¿Quién paga al final? Y es que, ¿quién paga el cierre del Anglo? ¿Quién paga el cierre del crédito agrícola? Y nadie lo paga. solo todos los costarricenses en impuestos, nada más. Supuestamente los costarricenses lo pagamos vía imposición, porque eso crea un déficit fiscal, ¿verdad? Queda un hueco fiscal, ¿verdad? Pero la quiebra del Banco Anglo, ¿dónde estuvieron los responsables? Un año en la cárcel. El Crédito Agrícola de Cartago, ¿qué le pasó a la Junta Directiva del Crédito Agrícola de Cartago, que fueron los responsables? Y al gerente. Perdió el campeonato. Ah, perdió el campeonato de Cartago, ¿va? No les pasa nada, no hay responsabilidad de ninguna manera. No, y ahora, por ejemplo, hay una situación muy complicada que es que en el Banco de Costa Rica con la SAFI con la que invierte, SAFI. sí, la que invirtió y ofreció y compró un inmueble que tenía un valor real y un valor a lo que lo compraron. Y es bastante diferencia. Entonces hay un montón de personas afectadas, ¿verdad? Hay como son 30 millones de dólares los que se está hablando, que es la posible pérdida Sí, ¿y de quién la es el SAFI. responsable de eso? Nadie, lo que hicieron ahora fue cambiar el gerente, me di cuenta. Quitaron al gerente de la SAFI y creo que pusieron a Douglas Montero esta semana que pasó. Eso es todo, se rueda una cabeza, pero los 30 millones de dólares que están perdiendo los inversionistas que están en esa SAFI, de eso quién se los va a compensar. Nadie. Y con el cementazo. Bueno, en Costa Rica el cementazo, 30, 40 millones de dólares que todavía no sabemos en qué paró. ¿Dónde están los responsables? Mario Barrenechea, que en paz descanse, estuvo
tiempo en la cárcel con 6 funcionarios más. La directiva del Banco de Costa Rica no le pasó nada. Ve, son como moros sin señor, ¿verdad? Entonces, No, pero es importante que haya un banco con mayoría del sector público, digamos, una participación importante del sector público, pero que no sea una estructura como actualmente, ¿verdad? Que dan garantía 100% si hay algún problema en los depósitos, ¿verdad? No sí sucede en el sector privado, pero definitivamente la banca estatal tiene que hacer cambios, ¿verdad? El presidente quiere, bueno, ya ese proyecto es viejo, ¿verdad? De venderlo. mira, El Banco de Benel, Costa Rica y fusionar un solo banco estatal. bueno, yo no sé si vos te acordás cuando estabas el presidente de la Cámara de Industrias, yo escribía mucho contra la banca estatal. Yo estuve en un congreso ideológico de liberación nacional en 1980 que convocó el presidente, bueno, era candidato monje que se llamó el Congreso Ideológico Francisco J. Orlis y ahí salió después el programa Volvamos a la Tierra. Yo fui uno de los encargados de redactar todo lo que era el sector financiero, bursátil y bancario. Y en ese entonces, en el 80, Ya se hablaba yo propuse la fusionar. privatización de la banca estatal, coger las acciones. En ese momento yo era gerente de la Bolsa de Valores y obviamente jalaba para la bolsa y meter esos bancos en la Bolsa de Valores y vender las acciones al público. Bueno, en ese congreso yo lo digo, a mí casi me linchan porque tocarle a Liberación Nacional en ese entonces a la banca estatal, Bueno, que era su... pero ahora habiendo banca privada, bueno, hay quien dice que, por ejemplo, lógicamente la banca estatal juega un papel importante en algunos, porque en lugar de pagar impuestos, eh, no, sí paga impuestos, Pagan, bueno, el pero 30%. después de una serie Sí, le quitan mucho. de CONESUB y de Mira, otros, le quitan el 15% para el régimen de validez, vejez y y muerte. muerte. Bueno, eso está bien, porque es una función social. Le quitan el CONESUB, para la CONAFE, los fondos de beca. Le perdón, quitan para el CONAPE. fondo de inversiones, para el fondo de emergencias. Le quitan casi un 63% de las utilidades, entonces así no se pueden capitalizar adecuadamente. Pero es una forma de que el Estado, al menos estas cargas para fiscales, le contribuye con un bien social y aparte se lleva el 30% de las Bueno, utilidades también. pero también si pagas impuestos, el gobierno puede dedicarse a dar Bueno, sí, ese subsidio, no distorsionar todo esto, porque es que lo ¿qué es lo esto, que está pasando? Que todos los intereses y con todos esos costos para poder capitalizar un banco no como el se Banco Nacional capitalizan adecuadamente. no se capitalizan y entonces los costos de intermediación son O altos sea, si lo relativamente. vemos así, con el impuesto de renta y estas cargas para fiscales, que así las llamamos, es casi un 63% lo que le quitan de la rentabilidad bruta a los bancos, Versus el 30 que pagan los bancos versus el privados. 30% que paga la banca privada. Ahí hay otra distorsión, banca estatal versus banca privada. Sí. Unos pagan 30% y otros los clavan con el 63%. Pero son estatales y cumplen funciones. Pero con esa distorsión los bancos no se capitalizan, entonces vos tenés toda la razón. El costo de El intermediación es costo de altísimo. intermediación financiera es muy alto. Y están ¿verdad? felices los de la banca privada hasta Ya, cierto ¿por qué? punto. Porque ellos se pegan, ¿verdad? Y claro, todo el mundo se pega. Todo el mundo se pega. Entonces ahí, si, No, pero y además, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? El mundo es que ya esos bancos estatales y bancos cada vez se vuelven más digitales, o sea, más electrónicos. Ya cada vez las fintech aumentan su capacidad de intermediación aceleradamente, ¿verdad? bueno, ahora recientemente, bueno, el Banco Costa Rica viene con problemas. El problema del cementazo lo salpicó. Le afectó lo que se llama a nivel de bancario el riesgo de reputación, ¿verdad? El riesgo de reputación es que la gente deja de creer en el banco Que es lo más serio, y ¿verdad? si vos dejas de creer, le retiras los depósitos. ¿Sí? Y es que ahí andan 30, 40 millones de dólares dando vueltas y que nadie sabe qué pasó. No se sabe si la SUGEL los obligó o no los obligó a provisionarlos.
porque si los obliga a provisionar, eso va contra la utilidad. Ahora con la SAFI, es un conglomerado financiero, pero el banco, como grupo, está tiene que... sufriendo ese impacto. O sea, no es que la SAFI es algo independiente al Banco de Costa Rica, no, están juntos. Entonces, ese es otro golpe a la reputación, ¿verdad? Al riesgo reputacional. Y ahora de ahí se están dando el lujo, tal vez están en lo cierto, porque el papel está siendo sustituido por el BRIC. Entonces ahora están cerrando 15 sucursales. Y hay gente que no tiene acceso a los medios electrónicos y necesita definitivamente, aunque estemos en el siglo XXI, la presencia física de la banca. Y Sobre andar todo con si el es una billete. banca estatal. Y retirar sus ahorros y Sí, tenerlos, sí. ¿verdad? Pero lo pueden... Bueno, de ahí donde piensan que... No sé. Tampoco es que hacer sucursales por todo lado, ¿verdad? No, Porque es como una cuestión de real estate, ¿verdad? bueno, Básicamente. eso está bien, pero hay que hacerlo con cuidado. Cuando empezó todo el problema o la modernización de los bancos, ahí salió una frase muy famosa, brick por tick, ¿verdad? Sustitución del ladrillo por el mouse del ratón, ¿verdad? Y eso es prácticamente en lo que tenían que irse convirtiendo poco a poco, no solo los bancos, sino no todas las instituciones con acceso al público. Si está la informática en lo mejor, la inteligencia artificial, pues aprovechemos y bajemos costos de operación, porque detrás de todo eso puede ser bajar costos de operación, porque ahí no es lo mismo tener una sucursal con 100 carajos, cajeros, guardas, todo eso, que todos se metan por la máquina. Entonces tiene que reducir sustancialmente costos de operación y eventualmente eso mejora la rentabilidad. Eso es lo que se busca. Si eso no se logra, pues se están dando palos de ciego. Sí, pero yo creo que las fintechs siguen creciendo, Sí, que el mundo va a la parte electrónica, que ya casi... de que yo quiero transferir de aquí a París una se plata, y hace. antes lo hago por la computadora o por teléfono, Por ni siquiera. teléfono se hace, sí, por eso es lo que te digo, Ya que se acabó aquello de ir. Yo no conozco casi las sucursales, salvo cuando se me pierde la bendita. se queda. No, la chequera no, ya no Ya existen tampoco chequeras, existe la ¿te chequera, acordás? Y hay un montón de papel, no. cuando Cuando existe se te pierde a veces la clave, la clave, hay que ir que al se te la banco. viven cambiando cada 90 Acá, días, entonces sí. dicen, no, ay Dios mío, ¿cómo era? Bueno, también es que con esa modernización también ya sabemos que ha habido mucho fraude bancario, Claro, que y cada vez más sofisticados la gente y es más confiada. inocentemente da las claves porque son tan profesionales que da la clave, pero en cierta forma hay responsabilidad de la banca, porque la banca debe tener un sistema eh, A prueba a prueba de balas. Por ejemplo, si a vos te empiezan a sacar, dices tu clave, y empiezan inmediatamente, en 15 minutos te empiezan a vaciar las cuentas. 500, porque así es, ¿verdad? Ese banco tiene que tener la astucia y la seguridad que apenas vea que se repitieron 2 retiros automáticos, ¡pum!, traba y pregunta. Mire, está pasando esto en su Yo, por cuenta. ejemplo, tenía un límite que podía sacar hasta, digamos, $500,000. Y, y en un tirito de esos, ¿verdad? Porque lo hacen tan Sí, profesionales son muy profesionales. que te dicen, te van a hablar de la sucursal tal, un momentico, por Y aquí favor. le pongo a Y la te cambian, supervisora. Y no. sí, te cambian, y te cambian de voz y todo. Y es que lo están, hay una, de todo, es más, sale el logotipo del banco, ¿va? Sí, todos Todo. son O mañosos, sea, sí, son todos. son profesionales, de verdad. Por dicha, como uno no tiene mucha plata, por no decir no tengo nada, Eh, no fue nada, pero hay mucha gente que abusan eh, y que han logrado eh, y te mandan mensajes continuamente, ¿verdad? Que mira, que es que la tal clave, que tal otro, y nunca hay que dar la clave. Eso no, es el jamás, error jamás. más grande. No. Aunque te digan de todo, ¿verdad? Pero el banco tiene que tener una contraseguridad. Es lo que te estaba diciendo. Si el banco en su sistema informático ve
vos si vas a hacer un retiro, lo haces de una sola vez. Digo yo, así actúa uno. Sí. No haces retiros simultáneos, 500, 500, 500, 500 cada 2 o 3 o 4 minutos. Si el banco ve que se están repitiendo esos retiros, clava, cierra y pregunta, mire, está sucediendo eso en su cuenta. Pero no se dan cuenta. No, y después ir a reclamar. No, banco, te dicen dice, que es culpa tuya porque culpa diste la tuya, clave. No, diste no, la eso, clave. Eso sí, eso olvídese. no, eso jamás pega. Ellos no se responsabilizan, ¿verdad? Jamás. Bueno, pero ¿qué? Vamos a ver. En el mercado financiero, ahora tenemos cooperativas, mutuales, bancos privados, bancos estatales, bueno, Y financieras. y financieras. 5 financieras. Sí, muchos, ¿verdad? Para un mercado Mira, son como demasiados. Son 14 bancos privados, 3 bancos públicos, el Nacional, el Costa Rica y el Popular. Y son no, 20. el Popular dice que no es un banco público, ¿verdad? Pero no No, importa. claro que es público. Tiene un carácter raro. Sí, sí. Te lo digo Después porque- tenés 25 cooperativas Sí, que están entredicho, ¿ah? sí, hoy, con hoy están con servidores, ¿verdad? servidores que... Sí. Pero de 131.000 personas ahí. Sí, y después Pucha. tenés 5 financieras, las famosas garroteras de antes que se honraron, ¿verdad? Y tenés 3 o 4 mutuales y 5 casas de cambio. Ese es todo el sistema financiero costarricense. Hay casas de cambio todavía. Todavía hay 5 casas de cambio y supervisadas por la SUGEF, Ah, haciendo su agosto, porque el diferencial entre tipo y cambio muy alto. es muy alto. 10, 12 Es colones a veces. Hay alguna Hasta manera. 15. 15 colones, 20 colones, 25. Y es que una no debiera barbaridad. ser, ¿verdad? ¿Eh? Y es que... Los mismos bancos del Estado manejan un diferencial de 7 colones 50. Si tuvieras un tipo de cambio fijo, eso no pasa, ¿verdad? Desaparece el diferencial. No, y ahora, con todos los problemas que hay con la bendita revaluación, ¿verdad? Mucha gente se endeudó ahora en dólares, ¿verdad? Aunque gane colones, ¿verdad? Creyendo que esto bien. Bueno, ganaron, ¿verdad? Porque sí, Están ganando. comenzaron a bajar, ¿verdad? Pero ya pareciera que está estabilizándose en 500, no sé, el Banco Central actúa de una forma muy extraña. Ey, uno sabe que es oferta y demanda, pero hey, uno maneja, en este mercado tan chiquitico, uno comienza a ver que hay mucha oferta de dólares, preocúpese, algo está pasando. Mira, para empezar, en mi opinión, es un sistema cambiario injusto. Porque no puede ser un sistema cambiario que perjudique a uno y favorezca a otro. Con todo ese periodo de las apreciaciones del tipo de cambio, los grandes ganadores son los que tienen deudas en dólares y los importadores. Y los grandes perdedores son los exportadores y básicamente el sector turismo. Aunque el sector turismo no tanto, cierto que se ha mejorado por el tipo de cambio. Es que no puedes Pero pasarle ellos todo. levantan tarifas, ¿verdad? Sí, pero la tarifa Pero las tarifas tienen un límite. Hay un límite, ¿verdad? Sí, no pueden levantar. Costa Rica se volvió muy caro, William. Es carísimo. Este país es algo, carísimo. no puedes ir a comer a ningún lado. No, Porque ojalá, aquí ya hasta McDonald's se vuelve caro. Se vuelve todo es caro. Y es un sistema cambiario injusto porque, como te repito, no puede favorecer a unos y otros. Mucho antes de 1976, acordate que el sistema cambiario de Bretton Woods, del Fondo Monetario y todos sus países miembros, satélite era un tipo de cambio fijo, porque tenía que estar ligado al el oro. dólar era muy fuerte, era una moneda Ya no. muy fuerte, entonces todos estaban pegados al dólar. Entonces vos tenías un tipo de cambio fijo. Si vos tenés un tipo de cambio fijo, eso que estás apreciando y depreciando la moneda desaparece porque es nada más un tipo de cambio. Bueno, antes estaba ligado al oro. Antes estuvo ligado el dólar al oro, y ahora los sí. gringos... Bueno, es que... perdón, los norteamericanos ya... Sí, pero es que el dólar dejaron americano a la libre. lo dejaron a la libre. Un sistema, ya si estamos hablando de este tema, un sistema... Yo he visto ahí páginas y páginas y páginas de economistas, colegas míos, unos en favor y otros en contra de la política cambiaria que lleva el Banco Central, ¿verdad? Para unos es injusta, para otros es buena.
Eh, pero ninguno de esos 10 artículos de Jorge Guardia y un montón de Fernando Naranjo y un montón de cosas, nadie se atreve en este momento, excepto con toda la modestia del caso, William Hayden y otros 2 o 3 economistas, pensar seriamente en la dolarización de la economía costarricense. Dejemos el colón y peguémonos al dólar. ¿Qué porcentaje de la cartera Mira, ahora es en para dólares? mí, por lo menos Costa Rica anda dolarizada en un 65%, así a ojos de buen cubero. Vos ves que somos una economía dolarizada, pagás la cuota de tu carro en dólares, pagás tu apartamento en dólares, sí, sí. En los restaurantes te cobran en dólares pero colonizados, todo es dólares, ¿verdad? El comercio exterior, etcétera. Si vos te pegás al dólar, desaparece el Banco Central. ¿Para qué vas a tener un Banco Central? Ya no tiene sentido que esté comprando y vendiendo divisas para sostener un tipo de cambio, porque todo está ligado. Es como volver a un tipo de cambio fijo. Más o menos es la idea. ¿Por qué no se hace un estudio serio? Pero hay gente que habla de que, bueno, que Venezuela, ¿cómo se llama? Que Salvador, que Panamá, que Ecuador, que algunas no han sido buenas experiencias. No, sí, claro. Bueno, la primera buena experiencia no, la tenemos ahí, a Panamá. Panamá, esa es la experiencia. Panamá está creciendo. Y no tiene Banco Central. Y no tiene Banco Central. Por eso, entonces, ¿por qué nosotros no nos gastamos, el gobierno, que tanto le gusta andar haciendo aspavientos? ¿Por qué no se hace un estudio serio en el país para ver si conviene o no conviene ya y en qué momento dolarizar la economía? Estoy hablando en serio. Te economizás el Banco Central. Y tenemos reservas ahora. 13.000 millones de colones de nunca reservas. Fíjate que de aquí al 2022 las reservas, la tenencia y reservas se han duplicado de 6.000 y resto, 6.200, hoy estamos en 13.200 millones de dólares en reservas. ¿Para qué diablos quiere el Banco Central tanta reserva monetaria? Y que sabes cómo las compran. Poniendo a funcionar la maquinita. Sí. Colones. Más colones a la calle, mercado. Más colones. Y después ellos emiten bonos para recoger. Entonces, volviendo a la idea, si vos dolarizás la economía, no necesitas, desaparece de la ley orgánica del Banco Central el principio fundamental de mantener la estabilidad interna y externa de la moneda costarricense. Desapareció, está ligado a un punto. Tus tasas de interés son las tasas de referencia de Estados Unidos. Tu inflación es la inflación de los Estados Unidos. Entonces, no necesitas INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, para calcular el índice de inflación. No necesitas al Banco Central para muchas funciones. Se puede caer el Banco Central nada más para controlar la circulación del colón, que todavía va a existir algunos colones en circulación mientras desaparecen. Un estudio serio que se haga en el país para ver si es conveniente o no es conveniente y cuándo y en qué momento dolarizar la economía. Eso es lo que yo abogo. Si yo tuviera poder ya lo estuviera haciendo, pero hoy no lo tengo. pero sí es un buen ejercicio. Yo aquí he traído 2 o 3 economistas más que son pro dolarización de la economía. Hay quien dice que no, que que no es viable, pero por eso es hacer el estudio, pros y contras. ¿Qué pesa más? ¿Los pros o los contras? ¿Pero quién lo hace el estudio? Ese es el gobierno. El Banco Central lo ponen a hacer un estudio. O contratan una firma de consultoría externa, le piden al Fondo Monetario Internacional que mande un grupo de asesores para ver si es conveniente o no conveniente darle el paso de dolarizar la economía. Sí, porque nosotros... Pero al fondo tampoco le serviría. No. ¿Por qué? Porque ya no va a dar más préstamos, no. ¿verdad? Ya no va a dar préstamos ni de al sostenimiento BID, de la balanza de pago, nada, no. ¿Por qué es lo que presta el fondo? Para stand-by, para fortalecer las reservas monetarias internacionales y para sostener el tipo de cambio. Es un negocio montado. Entonces, las devaluaciones
Y esa inestabilidad en el tipo de cambio, en cierta forma también es un negocio internacional mantenerlo así. Bueno, pero ¿y qué hacemos con la, con el gobierno quiere que se venda VIXA y Banco de Costa Rica, Mira, independientemente del dólar? mira, la pregunta que yo me hago siempre es, bueno, cuando era crítico y escribía eso, ¿para qué tenemos en este momento del siglo XXI a un Estado jugando de banquero? Pregunta Un Estado fundamental. político, Ah, no técnico. fue banquero con la nacionalización bancaria en 1948, acordate, cuando entra Figueres, su segunda república y la junta fundadora de la segunda Sí, sí, república, pero eran otras épocas. están quebrados, no hay un 5 en las arcas y dicen, manejemos los depósitos del público nosotros. Y entonces ahí se les ocurre monopolio de los depósitos y nacionalización bancaria. Entonces todos los bancos los compran, pasan al Estado, el Estado les compra las acciones. El único que salva es el Banco Lion porque era chiquitito, ¿vale? Y no nada más el rótulo. Bueno, ¿qué ha pasado? El gobierno ha demostrado ser un pésimo administrador bancario. Cerró el Anglo, cerró el crédito agrícola y el Costa Rica con ese riesgo reputacional que tiene anda como que sí, como que no y que tal vez que no sé cuándo, ¿va? Porque la realidad es esa. Entonces, en este momento, Pero es un problema también de juntas directivas, de cómo se conforman, de la profesionalización de toda la estructura. Porque bueno, la SUGEP sí juega un papel importante. SUGEP juega un papel importante y el gobierno corporativo Y tiene, con ASIF, sí, los gobiernos corporativos tienen manuales de cómo deben constituirse las juntas directivas, la profesionalidad de las mismas. Pero al final del cuento el Consejo de Gobierno se lo pasa por donde le da la gana, y no porque son nombramientos políticos. sí. Definitivamente es gente que participó en la campaña, aportó plata y ahí hay que darle algún puesto. algún puesto. ¿Va? Entonces vos ves ahí que llegan de las directivas de los bancos, pues te dices, pero ¿cómo es posible que este carajo esté ahí metido? ¿Y cómo es posible que este carajo sea presidente del banco? ¿No? ¿Pero por qué? ¿Están locos? Bueno, ahí nace el problema. ¿Verdad? Y las gerencias sí también son medias políticas. ¿Verdad? Entonces, para contestar la pregunta, yo sí creo, y lo creo desde 1980, que el Estado debe dejar de ser banquero, debe vender al Banco Costa Rica conjuntamente con VIXA y las tres sociedades, el Fondo de Inversión, la operadora de pensiones y la operadora de seguros. Es un conglomerado financiero que se pone a la venta. Y ahí, se hace un estudio bien serio, se contrata una firma internacional para que lo ponga en venta. Pero bien transparente, ¿ah? Totalmente transparente. Tiene que ser controlado por la Contraloría General de la República Sí. y la Procuraduría General de la República como garantes de que el proceso es bueno y que nadie por debajo Haga ninguna. está recibiendo una comisioncita de la comisión encargada de vender, porque eso es lo que pasa. ¿verdad? Y se le pone precio. El Banco de Costa Rica, Pero para que venga otro actor, ¿verdad? vea, O para que desaparezca totalmente. la idea es que viene otro banco internacional. Bueno, ya nosotros tenemos experiencia. Sí. Por ejemplo, el BAC San José está jugando un papel muy interesante en la economía costarricense. Hoy por hoy es el primer banco privado. Y crece rápidamente. Y sigue creciendo y ya lleva, es más, yo pondría Banco Nacional, Banco Costa Rica y BAC San José, en ese orden. Entonces, el Estado, un banco muy eficiente, va a recaudar 30% de impuestos de renta de una forma muy satisfactoria. Y ¿para qué lo quiere el Banco Costa Rica? Esa es la pregunta. El Banco Nacional es un poco aparte, no es porque yo hubiese estado 12 años ahí de gerente. El Banco Nacional a partir de 1998, y es algo que el pueblo costarricense no se ha dado cuenta y gracias a la oportunidad para subrayarlo. Nosotros separamos a partir de 1997 al Banco Nacional en 3 áreas de negocios.
el área comercial, que es captar depósitos, ¿verdad? Y prestarle para vivienda, para consumo, para carro, y banca de desarrollo. En banca de desarrollo creamos un montón de programas de financiamiento a la pequeña, mediana y grande empresa, ¿verdad? Y con la filosofía de la inclusión financiera, económica y social. Jalar un montón de emprendedores, de pequeños y grandes, micros, pequeños empresarios y darles contenido. Y la otra gran ventanilla del Banco Nacional es la banca de inversión, ¿verdad? Construyendo las obras del ICE, por ejemplo, a través de fideicomisos, construyendo represas y cosas por el estilo. Entonces, ese papel que tiene el Banco Nacional como banca de desarrollo, en este momento, banca de desarrollo le representa al Banco Nacional casi un 50% de su actividad. Entonces uno podría decir que el banco, entre comillas, es un banco de desarrollo. Entonces, si vos vendés al Banco Costa Rica, esa es mi tesis, si vos vendés al Banco Costa Rica, ¿qué haces con el Banco Nacional? Lo transformo en un banco de desarrollo. Ya es un 50% de su cartera de banca de desarrollo. Lo convierto totalmente. Cojo todo el sistema Banca para el Desarrollo que anda por ahí, ¿verdad? Que se creó en el gobierno de Arias, y lo fusiono con el Banco Nacional. Entonces convierto al Banco Nacional en un banco de desarrollo, primera ventanilla, y en un banco de financiación de obra pública, segunda ventanilla. Entonces todos los recursos que vienen del exterior o que se generan vía presupuesto de la República para hacer obra pública, van afectados en un fideicomiso a este banco. Entonces vas a tener un gran banco estatal con una cartera de desarrollo y con una cartera de financiación de obra pública. Parte de los recursos que se recojan de la venta del Banco de Costa Rica pueden ser para fondear esta nueva institución, es nada más transformarla. Pero Sí, no es nueva, es nada más transformarla. transformar. Entonces vos le das un sentido práctico a la venta del Banco de Costa Rica, porque el sentido práctico es para pagar deuda. Bueno, es un objetivo importante porque hay los ingresos que tiene el gobierno se le van a pagar intereses y no le queda nada, prácticamente nada, para invertir en obra pública. En países avanzados, si vos ves las estadísticas, dedican del 3 al 5% del Producto Interno Bruto a financiar obra pública. Y aquí no invertimos ni el 1%. Entonces vos ves que en Costa Rica no hay obra pública de avanzada. Y si lo invertimos es porque traemos préstamos y el ahorro interno no se va No. ¿Ves? Entonces, es que no hay mecanismos que agilicen la transparencia y es un enredo, realmente todo se entraba, que las expropiaciones, que el otro, que la Contraloría, en fin, hicimos tan complicado este Estado para poder hacer obra pública que sí, realmente no hay. Aunque tengas ese brazo financiero tan importante de banca de desarrollo, pero yo coincido con vos de que hay que hacer un banco de desarrollo. Sí. Banco de desarrollo y financiación. Bueno, la obra y además pública, que maneje posiblemente los recursos del Estado. Exacto, eso es la caja chica del Estado. Es la caja chica del Estado. Entonces, como ya no tenemos banco central porque dolarizamos la economía. Ya estás en otro cuadro. Y ya tenemos ese banco de desarrollo y de obra pública, es el que maneja los recursos del Estado. Eso que acabas de decir es muy importante tocarlo. Costa Rica se ha excedido en los controles. Mira, es un sistema, Contraloría, Procuraduría, Asamblea Legislativa, la prensa, bueno, eso no se puede hacer nada en este país. Yo no estoy con el presidente de la República por el respeto que le tiene a la Contraloría General de la República, pero en cierta forma, jugando de abogado al diablo, le doy la razón. Es que vos no podés hacer nada en este país. Vea, yo cuando estaba en el Banco Nacional, yo le decía a mi gente, ven acá, vamos a hacer eso, así que no se puede. Todavía no se puede. Yo no lo tengo a usted ni le estamos pagando su salario para que usted me diga no se puede. Váyase a su oficina y venga otra vez y me dice
¿Cómo sí se puede? Buscándole la comba al palo sin respetar las leyes. Eso es lo que yo los tenía. Pucha, es que no puedes hacer. ¿Por qué? Porque el sistema de la Contraloría en Costa Rica es un sistema de control ex antes y no es ex post. Sí. Entonces, en ese ex antes, vos no puedes hacer nada. En primer lugar, si haces una licitación pública, siguiendo los cánones de la Contraloría General de la República, Vienen las apelaciones. te salen 5 o 10 apelaciones. Sí, sí. Es más, hay gente ejercicios, que se encarga de eso. Vea, otro ejemplo, feo que yo lo diga. Cuando yo estaba en el Banco Nacional hicimos una licitación para 500 cajeros automáticos y me pusieron como 10 apelaciones. La Contraloría les dio curso. Duré 2 años en el Banco Nacional sin comprar los 500 cajeros automáticos. No pudimos, eran tantas las objeciones. Y cuando al fin los íbamos a comprar, ya estaban obsoletos los que íbamos a comprar. La técnica los había superado. Sí, sí, algo Ahí pasa. hay un ejemplo claro. Entonces aquí... Yo compraba las llantas del carro porque ya me daba cólera que para una llanta uno tiene que sacar una casi invitar a un montón de proveedores y todo. Pero es que también hay la otra parte, los sinvergüenzas, ¿verdad? Que también... Sí, también. hay gente que pone precios que... O sea, yo creo que la Contraloría debe preocuparse por lo macro, por lo grande, por los problemas grandes, ¿verdad? Si yo voy a construir, no sé, un edificio o una carretera que vale varios millones de dólares, y ahí tiene que estar la Contraloría, ¿verdad? Por transparencia y por todo. Pero ¿por qué el país no piensa seriamente en poner un montón de magistrados y excontralores y todo a ver la conveniencia de que el sistema de regulación costarricense pase a un sistema ex ante Sí, sí. y no ex post? Es que el ex post te traba todo, te lo traba todo. Y si vos planteas como el gobierno, mal planteadas las cosas, la Contraloría aplaude como una foca, aquí les doy, ¿verdad? Eso es la realidad. Vea, la ciudad de gobierno, veo un ejemplo muy claro, muy claro. En la ciudad de gobierno le piden un préstamo Al Banco Centroamericano. Los terrenos son propiedad del gobierno. ¿Estamos? Le piden un préstamo al Banco Centroamericano para que el Banco Centroamericano llave en mano construya. Y después, para que el Banco Centroamericano se paga, se lo dan en alquiler al Banco Centroamericano. Terrenos que son míos y los doy en alquiler después. ¿Qué le costó al gobierno? ¿Qué le costó al gobierno? Hacer los planos de construcción de la ciudad de gobierno. Y de una forma muy sencilla, pero muy sencilla. No le pide plata al Banco Centroamericano. Hace una emisión de bonos ciudad de gobierno en dólares y los coloca entre el público costarricense. Vos agarrás ese chunche, ese título de valor y sabes que te vas a ganar durante 20, 30 años un 10% de interés mínimo, ¿va? Y con esa plata construye. Y es facilísimo. ¿Por qué meter al Banco Centroamericano en esto? Simplemente contrata a cualquier constructor en el país que hay, que no sea MECO y el otro, ¿va? Pero así es, un consorcio internacional para que haga la ciudad de gobierno, pero financiado con sus propios recursos del mercado de valores costarricense, que, volviendo a lo mismo de antes, es un mercado muy líquido. Ve la bolsa de valores, la cantidad de negociaciones que hace todos los días. Aquí hay mucha liquidez. Esos 500 millones de dólares de ciudad de gobierno se le van así como pan caliente. Pero no, va a pedirle un banco. Bueno, que no. William, no funciona. Sí, no. Y vamos a volverte a invitar porque se nos vuelve un buen diálogo y siempre es muy interesante conversar con vos. Muchas gracias. Con mucho gusto, estamos a la orden y sobre todo el encuentro, ¿eh? Claro. De muchos años. De gran amigo mío. Igualmente.